Hola, en este tutorial conocerás una poderosa inteligencia artificial que es de China, con la que podrás crear videos impresionantes como las que estás observando. Mira esta pequeña escena generada con esta nueva IA. Lo mejor de todo es que tú también puedes crear videos similares de la manera más fácil y 100% gratis. Pero antes de empezar, si aprendes algo nuevo, dale un me gusta a este video. Así también me estarás diciendo que debo seguir investigando para traerte más herramientas como esta. Ahora sí, sin más demora, iniciamos. La inteligencia artificial que estás viendo en pantalla es simplemente sorprendente. Esta es la plataforma y como puedes notar está en chino. En el lado izquierdo encontrarás una barra con múltiples herramientas. No solo podrás generar videos, sino que también tendrás acceso a muchas más funciones que te van a dejar con la boca abierta. Antes de mostrarte algunas de sus ventajas, la traduciré al español para que puedas comprenderlo mejor. Si seleccionas esta opción, puedes hacerle todas las preguntas que desees y la inteligencia artificial te responderá de manera rápida y precisa. También incluye un buscador con inteligencia artificial. Puedes hacerle las consultas y la IA buscará la información en toda la web y te responde de manera efectiva a lo que estabas buscando. Otra herramienta fascinante es la generación de imágenes, pero en un momento te mostraré cómo funciona. Además, puedes traducir cualquier libro, texto o documento al idioma que tú elijas. Y no termina ahí, esta IA también te permite extraer los puntos claves y generar resúmenes automáticas. Por ejemplo, aquí en la parte inferior puedes ver algunos libros disponibles. También puedes subir tu propio archivo y en segundo obtendrás un resumen claro y útil. Y si eres de los que crean presentaciones para clases, trabajos, esta herramienta te encantará. Solo escribe la idea o estructura que necesitas y la inteligencia artificial creará una presentación impactante en pocos segundos. Literalmente te ahorra horas de trabajo. Pero ahora te mostraré cómo acceder a esta herramienta. Para ello debes ingresar al buscador de Google y escribir ChatGLM. Una vez seleccionado o escrito, observarás estas opciones. Esta es la primera opción que puedes acceder y también está en GitHub. Es decir, que el modelo es open source y puedes instalarlo en tu PC siempre en cuanto lo soporte. Pero ahora ingresaré con el primer enlace. Estando dentro de su página, ahora lo que debes hacer es acceder con una cuenta. Debes presionar en este botón. Pero últimamente las IAs de China ya no te permiten acceder mediante un correo electrónico, sino debes ingresar con tu número de celular. He estado investigando por qué algunas IAs chinas te piden el número de celular y los motivos son varios. Uno de ellos es la regulación del gobierno de China. Este país tiene leyes muy estrictas sobre el uso de internet y la tecnología, lo que obliga a muchas plataformas a verificar la identidad del usuario. Pero eso no es el único motivo, hay otras más. Así que si en tu país tienes la libertad de usar el internet sin ninguna restricción, aprovéchalo y úsalo con responsabilidad. Ahora bien, si eres desconfiado como yo y prefieres evitar cualquier conflicto por no querer ingresar tu número de celular, no te preocupes, te voy a mostrar una alternativa. Es más, vamos a usar esta otra opción ahora mismo. Nuevamente ingresas al buscador de Google y escribes recibir SMS gratis. Presionas y todas estas opciones que estás observando te permiten obtener un número de celular donde podrás recibir un mensaje de texto completamente gratis. La plataforma que ha funcionado bien para mí es esta de aquí. Ingresas a su página web y en la parte de abajo observarás varios números de celulares. Debes seleccionar la que mejor te parezca. Para esto solo presiona sobre una de ellas. Por ejemplo, esta de aquí. Estando en la nueva interfaz observarás el número. Solo debes copiar el número. El código del país lo vas a ingresar mediante la plataforma. Pero si no te llega a funcionar este número, en la parte de abajo, aquí en el lado derecho, encontrarás otros números de los cuales puedes recibir más mensajes de texto. Pero ojo, aquí te doy una advertencia. Este número que he seleccionado está siendo utilizado por muchos usuarios, como puedes observar, que en estos momentos están recibiendo mensajes de texto. Pero igual realizaré la prueba en este momento. Una vez seleccionado el número y copiado, ahora regreso a la plataforma. Selecciono el código del país, que es +44. Escrito, selecciono.
Ahora pego ese número. Pegado, presionas en este botón donde te indicará lo primero que debes completar esta información. Una vez completado, te enviará un mensaje. En este caso me está diciendo que el registro está cerrado, es decir, no se puede acceder con ese número. Si te ocurre este inconveniente, no te preocupes, porque te brindaré la solución. Debes regresar a la plataforma, seleccionas otro número y repites todos los procesos anteriores. Ahora sí me dice que el mensaje se ha enviado. Regreso a la plataforma de donde está el mensaje y aquí debo actualizar esta opción. Una vez actualizado, en esta parte de abajo encontrarás el mensaje recibido, esta de aquí. Ahora lo que tienes que hacer es copiar el código. Una vez copiado, regresas a la herramienta. Luego pegas el código, pero antes de enviar debes aceptar todas sus condiciones presionando en esta opción. Ahora sí, presiono en enviar y de esta forma, como puedes observar, se generará tu usuario para que puedas utilizar la cuenta sin ningún inconveniente. A continuación te mostraré cómo generar tu primer video. Para ello, presionas en esta opción. En esta parte de abajo podrás observar todos los parámetros para crear el video. Pero antes de hacerlo te quiero mostrar esta opción. Seleccionando podrás añadir estos efectos al video. Pero ojo, necesariamente tienes que tener una imagen y darle estos efectos. Como por ejemplo que se abracen, que genere un corazón con la mano, que le caiga una corona en la cabeza y todas estas opciones más. Y lo vas a hacer completamente gratis. Pero ahora regresamos a la generación del video. Pero antes de esto, déjame mencionarte que para crear el video puedes hacerlo de las dos formas tradicionales. Uno, mediante un texto y la otra cargando una imagen. Que en breve lo vamos a hacer. Una vez escrito el prompt, le estoy solicitando que cree un video donde una hermosa mujer empieza a sonreír mientras mira a la cámara. Con esta herramienta solamente puedes cambiar algunos parámetros. El parámetro que puedes seleccionar es el tamaño del video. Puedes elegir cualquiera de estas opciones. Seleccionas el tamaño y luego presionas en esta opción de generar. Si te muestra este mensaje, posiblemente vas a pensar que la herramienta no es gratuito, que tienes que hacer un pago para usar la membresía. Pero no es así. La herramienta sí es 100% gratis. Lo que ha ocurrido es que el usuario que estoy usando también en este momento está siendo utilizado por otra persona. Y en este momento está creando, como puedes observar. Esta orden yo no lo generé, sino la otra persona que está accediendo lo ha generado, y por eso es que me pareció ese mensaje, porque no puedes crear dos videos simultáneamente. Ya terminó de crearlo y ahora voy a ejecutar para que observes que no existe ningún inconveniente. Como observas, en este momento ya está empezando a crear el video que le solicité. Después de un tiempo de espera, te muestro el resultado. ¿Qué te parece este resultado? Para que puedas descargar los videos, solo debes presionar en este botón de descarga. Pero ahora vamos a crear un video, pero a partir de una imagen. Definitivamente que la creación de videos a partir de imágenes tiene mejores resultados. Pero animaré una imagen que será generada por la misma IA. Para crear esa imagen debes irte a esta opción. Esta herramienta tiene otras herramientas que podrás hacer algunas ediciones. Pero antes de ello vamos a generar la imagen. Para esto debes escribir en esta parte el prompt. Le estoy solicitando que cree la imagen de una mujer que se encuentra bajo el agua. Seguidamente cambiaremos algunos parámetros. Por ejemplo, presionando en esta opción puedes observar todos estos parámetros. La primera es imagen realista y así sucesivamente puedes observar el estilo de la imagen. Pero si deseas también puedes traducirlo al español. Seleccionaré estilo realista. Luego tienes el tamaño de la imagen. Son todos estos tamaños. Seleccionaré el tamaño horizontal. Y por último tienes estas opciones. En sí son varias opciones que tienes en esta parte, pero esta vez sí lo traduzco al español para explicarte bien. La primera es el nivel de luz que tendrá la imagen. Seleccionando esta opción puedes elegir cualquiera de estas opciones: luz natural, luz de película y así sucesivamente. Puedes elegir la luz que consideres según la imagen que quieres crear. Seleccionaré luz cálida. La siguiente opción es el lentes.
En esta parte puedes elegir cómo quieres que te muestre la imagen. Quizás quieres un ángulo genital, lente macro, foto de cuerpo, entre otras opciones más. De cerca, que en este caso seleccionaré de cerca para que me muestre el rostro. Seguidamente tenemos la composición. Presionando en esta opción puedes elegir cualquiera de estas composiciones. Te sugiero que lo pruebes cada uno de ellos, así podrás saber que también puede generar las imágenes. Y por último, y la más importante, es la calidad de la imagen. Esta opción me encanta porque puedes elegir el nivel de resolución que tendrá tu imagen, tanto 4K, Ultra HD, entre otras opciones más. Seleccionaré resolución 4K. Una vez seleccionados estos parámetros que se han añadido en esta parte, presionas en este botón. La generación de la imagen en sí es muy rápida, no demora más de 12 segundos. Terminado, como puedes observar, aquí tengo la imagen y está en calidad 4K. Por eso es que se ve una calidad impresionante. Y la imagen tiene una luz cálida, tal como lo indiqué. Estos son todos los parámetros que he establecido. Vuelvo a indicar, es cuestión de que pruebes todos los parámetros necesarios. Pero en la imagen observarás que hay una marca de agua. Para que puedas eliminar esta marca de agua, lo primero es descargar la imagen. Una vez descargado, te diriges al buscador de Google. Y aquí vas a encontrar varias herramientas para eliminar la marca de agua. Solo debes escribir eliminar marca de agua de imagen gratis. Escrito te mostrará varias opciones. Puedes elegir cualquiera de ellas porque todas son gratuitas. Por ejemplo, utilizaré esta opción. Y luego solo arrastro la imagen y lo suelto. Y como observas, ya se eliminó la marca de agua. Ahora solo presionas en descargar y listo. A continuación te muestro las imágenes que he generado con el mismo prompt. En esta parte le solicité que sea de cuerpo entero y este es el resultado que obtuve. Y así sucesivamente he creado otras más. Pero ahora te voy a mostrar cómo hacer la edición. Por ejemplo, esta imagen de aquí. Vamos a editarlo. Para ello puedes utilizar estas opciones de edición. Tanto repintado parcial, otro eliminación de algunos objetos y filtros de IA. Por ejemplo, lo cambiaré a estilo Pixar. Presiono sobre él y después de un tiempo de espera, observa el resultado obtenido. Definitivamente lo cambió a estilo Pixar. Esta es la imagen original y la otra es la imagen generada. A continuación pasamos a la generación del video a partir de imágenes. Para esto debes presionar en esta opción y en esta parte debes cargar la imagen. Esta es la imagen y lo suelto. Antes de que puedas subir la imagen, puedes hacer algunos cambios en la selección. Por ejemplo, arrastrando esta parte, haces zoom e indicas que esa es la parte seleccionada. Otra forma es presionando en estos cuadros. Estas son las opciones para poder seleccionar. Luego ubicas qué parte deseas que se mantenga. En sí tienes todas estas opciones para poder elegir. Una vez seleccionado, presionas en subir. Ahora pasamos a los parámetros que obtendrás en el video. Por ejemplo, presionando en esta opción, puedes observar que tendrás una velocidad de fotogramas del video de 30. En sí es una buena velocidad. Otro que la resolución es de 1080 píxeles. La duración es de 5 segundos. Y estos parámetros solo lo puedes utilizar si eres miembro de la IA. Pero otra de las opciones que te mencioné es el efecto de IA, que lo veremos en breve. A continuación puedes escribir el prompt indicando lo que quieres que haga o como también lo ejecutas rápidamente. En estos momentos está empezando a generarlo. Ahora te muestro el resultado obtenido. Lo maximizo y este es el resultado. ¿Qué te parece? Como puedes observar, va a depender mucho de la calidad de la imagen para que tu video tenga una buena resolución. En este lado estoy generando otro video con la misma imagen, pero en esta oportunidad lo que hice es añadir el efecto. Presionando en esta opción puedes elegir cualquiera de estos efectos. Seleccioné esta opción y luego lo ejecuté. Ahora te muestro el resultado obtenido. Nuevamente lo maximizo. Este video realmente me impresionó. Se puede ver claramente cómo la animación logra que la mujer forme un corazón con su mano. Realmente es increíble. Y para estar terminando, si aprendiste algo nuevo o te gustó lo que viste, dale un me gusta a este video. A la vez me estarás diciendo que debo seguir investigando para traerte herramientas como esta. También no olvides de suscribirte y dejarme tu comentario. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos.